Buenas tardes, estudiantes. En esta oportunidad les voy a explicar la retroalimentación de la sexualidad humana. En esta guía trabajamos el objetivo 2, analizar de manera fundamental temáticas y situaciones relacionadas con la sexualidad y los vínculos afectivos en función de valores como el respeto hacia todo ser humano, responsabilidad y el cuidado de sí mismo y de los demás, considerando el resguardo de la salud, la intimidad, la integridad física y emocional. Para abordar este objetivo, la primera actividad que se debió realizar es explicar con sus breves palabras qué sabe sobre la sexualidad humana. La sexualidad humana es un concepto muy amplio y abarca muchas temáticas. Va más allá del tema de las relaciones sexuales, que está dentro de la sexualidad humana, sino también está el desarrollo físico, donde tenemos sexo, que hacemos mujeres o hombres, y todo lo que conlleva el ser mujer, el desarrollo físico, ¿cierto? La diferencia física entre los hombres y las mujeres, ya sea la contextura, la voz, el aparato reproductor, la emocionalidad, etc. Todo eso tiene que ver con la sexualidad humana. Y es importante que se hagan esta pregunta: ¿qué es lo que ustedes pensaban que era la sexualidad? ¿Qué es lo que saben? Y si abordaba todo o abordaba un solo aspecto, eso no es lo importante. Lo importante es que ustedes puedan haber hecho este ejercicio de explicar qué es lo que ustedes saben. Luego, ¿qué entienden por identidad sexual? La identidad sexual corresponde a cómo yo me identifico sexualmente. ¿Me siento mujer? ¿Me siento hombre? ¿Cuál es mi identidad sexual? Que en la mayoría de los casos va a ir acorde. Soy mujer, me siento mujer. En algunos de los casos podría ser que una mujer se sintiera hombre y viceversa. Por eso es importante que puedan hacer el ejercicio de qué es lo que ustedes saben. En estas dos preguntas no hay preguntas malas ni buenas, lo importante es hacer el ejercicio. Luego vamos a leer un texto y a subrayar los conceptos claves. La sexualidad es una dimensión fundamental de nuestro ser personal. Esta se desarrolla a lo largo de toda nuestra vida, por lo que decimos que esta dinámica, además de los aspectos biológicos y psicológicos, los factores socioculturales tienen un papel muy importante en esta transformación. Su influencia puede ser positiva y propicia el desarrollo íntegro, pleno de la persona. Ser un vehículo de crecimiento y expresión personal, o por el contrario, restringirlo o coartarlo. De este párrafo lo que debíamos subrayar es, en primer lugar, la sexualidad humana es una dimensión fundamental de nuestro ser personal y incluye varios aspectos biológicos y psicológicos, además factores socioculturales. Ya, entonces tenemos sexualidad humana, es una dimensión fundamental de nuestro ser personal, aspectos biológicos, psicológicos y factores socioculturales. Entonces, cuando hablamos de sexualidad humana, no abarcamos solo una dimensión, sino que estamos abarcando tres aspectos: lo biológico, lo psicológico y lo sociocultural. Luego, seguimos leyendo. A diferencia de lo que muchos piensan, la sexualidad humana no solo abarca las relaciones sexuales, los contactos eróticos y la reproducción. Está vinculada con casi todas las áreas de la vida y, por lo mismo, su aceptación y sana vivencia influyen positivamente en la vida general de las personas. La sexualidad es solo un elemento esencial de nuestro desarrollo y de nuestra identidad. Ella constituye una forma de expresión de nuestro ser y de nuestros sentimientos más íntimos, y una forma y un proceso de comunicación de las vivencias de las áreas de la sexualidad. Ponemos en juego los valores que están en la base de nuestro proyecto de vida. ¿Qué subrayamos acá? Que la sexualidad no abarca necesariamente, o no es solo tener relaciones sexuales, ¿ya? Es algo mucho más amplio. Luego debemos subrayar que la sexualidad es un elemento esencial en el desarrollo de nuestra identidad.
Y por último, que la vivencia de la sexualidad, cómo vivamos nuestra sexualidad, va a ser una base en nuestro proyecto de vida. Entendiendo la sexualidad, como ya lo decíamos en el comienzo de este párrafo, no solo las relaciones sexuales, sino como lo veíamos en el párrafo anterior, con los aspectos biológicos, psicológicos y los factores sociales, socioculturales. Continuamos la lectura. El ser humano es un todo cuyas partes interactúan. La sexualidad es una de ellas y por eso es necesario entenderla de una manera global y como un aspecto inherente a la persona. No es posible aislarla del resto del individuo y entenderla como privativa de las personas que mantienen relaciones sexuales coitales. Aquí es importante entonces subrayar que la sexualidad debe ser entendida, es necesario entenderla. Ya tiene que ser entendida de una manera global, como ya lo estaba mencionando anteriormente, y hay que entender lo que es un aspecto inherente de la persona, es decir, no se puede separar, vienen juntos, pegaditos. Y que no podemos reducir la dimensión de la sexualidad humana a tener relaciones sexuales. Continuamos. La sexualidad supone, expresa y participa del misterio integral de la persona. De allí que no se la pueda entender desde una visión reduccionista, su carácter integral y plurivalente es un rasgo específico y característico. Por ello es necesario aproximarse a su comprensión considerando las distintas dimensiones que la componen. Aquí lo que tenemos que subrayar es que la sexualidad expresa, supone y participa en el misterio integral de las personas. Y para eso debemos considerar las distintas dimensiones. Subrayamos eso. Luego vamos a leer cada una de las dimensiones. Vamos a partir con la dimensión biológica. Dimensión biológica. Las diferencias entre el varón y la mujer se imponen por una serie de características morfológicas. Sin embargo, la distinción biológica entre el hombre y la mujer es mucho más compleja que la figura descriptiva de la genitalidad. De este modo, que el sexo biológico contempla 5 categorías básicas. Configuración cromosómica, el sexo gonádico, el sexo hormonal, las estructuras reproductivas internas y genitales. Entonces aquí subrayamos dimensión biológica y subrayamos estas 5 categorías básicas. La configuración cromosómica, el sexo gonádico, el sexo hormonal, la estructura reproductiva interna y genital. Seguimos con la dimensión psicológica. La sexualidad en el ser humano no se limita a ser una necesidad dimensión biológica, sino que se expande en el camino de deseo, dimensión psicológica, llegando a ser vivencia y comportamiento sexual humano. La dimensión psicológica introduce el sentido de la sexualidad humana. Entre las categorías que incluye esta dimensión está la identidad sexual y el desarrollo sexual. Entonces subrayamos dimensión psicológica, luego que no es una necesidad, no se limita a una necesidad como dimensión biológica, sino que requiere una dimensión psicológica porque va a ser una vivencia y un comportamiento sexual humano. Y esto se introduce en identidad sexual y desarrollo sexual. La identidad sexual, ya la habíamos mencionado anteriormente, tiene que ver cómo yo me identifico con mi cuerpo, con mi género. Y aquí muchas veces puede chocar con la dimensión biológica, porque yo psicológicamente me puedo sentir mujer y puedo ser biológicamente hombre o viceversa. Y el desarrollo sexual, de cómo uno va desarrollando estas dimensiones sociales y culturales. La dimensión sociocultural. El ser humano es un ser cultural, también en su sexualidad, porque tiene una historia, esa historia, y construye historia. La tradición la alcanza en la cultura en la que vive.
Se hace parte de esa historia cuando la asume consciente y construye su historia cuando asume la responsabilidad personal y colectiva como ser social frente al momento presente. Existe una serie de espacios y canales de socialización de la sexualidad humana. Entre los más importantes están la familia de origen, la escuela, el grupo de pares, la religión, las normas sociales, los medios de comunicación. Aquí es muy importante entender que la dimensión cultural, lo subrayamos, va a depender, ¿cierto?, de la tradición, del entorno en que se vive. No es lo mismo un desarrollo social de la sexualidad culturalmente visto desde la Iglesia Católica, visto desde una cultura indígena, visto desde la sociedad liberal. Siempre va a depender de los valores y del entorno en que se va a desarrollar la persona. Vamos a la dimensión ética y filosófica. La sexualidad no es un concepto abstracto, la sexualidad se vive, se pone en acción y se juega en las experiencias de la vida diaria, en lo cotidiano. La dimensión ética parte de la noción de la persona, hombre y mujer, como valor en sí misma. Esta va asumiendo a lo largo de su vida diversos valores y se convierte, por lo tanto, en una portadora de ellos, los cuales también jerarquiza a la luz de sus experiencias y vida personal. Constantemente está revisando sus valores y replanteándose su jerarquía, lo que lleva a conformar su conciencia. La ética se convierte así en el contexto valorativo que orienta el ser y el actuar de la persona. Desde allí hace sus opciones y le da un sentido a su vida. En este plano, la sexualidad es justamente la dimensión ética, la que en última instancia define cómo ser vivida en el individuo. Esto quiere decir que los valores asumidos por la persona se ven reflejados en sus actitudes, sentimientos y comportamientos de lo sexual. En esta dimensión ética filosófica tiene que ver con conceptos abstractos, es decir, conceptos que no podemos tocar y que van a tener un rol importante en cómo las personas van a vivir la sexualidad. Porque esta última define cómo va a ser vivida a través del individuo, ya que se refleja en sus actitudes, sentimientos y comportamientos. La ética me dice a mí que yo debo respetar mi cuerpo. La ética dice de que también debo respetar el cuerpo del otro. Entonces, a través de eso vamos a ir viendo cómo la ética y los valores nos van a ir jugando un papel importante en la sexualidad, cómo es vivida. Ahí está la fuente de donde salió el texto y continuamos con la actividad. ¿Qué aspectos y factores influyen en el desarrollo íntegro de la persona? Si volvemos al texto, biológico, psicológico y sociocultural. ¿Qué abarca la sexualidad humana? La sexualidad humana no es solo las relaciones coitales, sino que también abarca las diferentes dimensiones que se mencionan: biológica, psicológica, sociocultural, ética y filosófica. Explica cada una de ellas, es lo mismo que resumimos o subrayamos arriba, que se puede explicar con sus propias palabras. Dimensión biológica, las 5 diferencias. Dimensión psicológica, la identidad de género y el desarrollo sexual. Dimensión sociocultural, cómo el contexto en donde vivimos va a influir en cómo nosotros vamos a vivir nuestra sexualidad. Y la dimensión ética, donde nuestras actitudes, sentimientos van a determinar nuestro comportamiento y cómo vivimos sexualmente. Eso era más que nada esta tarea.